Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Les hablamos José Luis Núñez y Mauro Aponte Díaz. vamos a estar trabajando el tema número 7 de la materia de ética del PNFA de Seguridad Ciudadana, mención bomberil. Y en esta oportunidad vamos a estar tocando el tema relacionado con la ética en el desempeño de los profesionales de la seguridad ciudadana. Mauro, no sé si querías hablar algo en este punto de la introducción, de lo que vamos a estar. Sí, bien, nosotros básicamente lo que vamos a estar tocando son los temas que van vinculados en función a lo que son estas condiciones de la ética que deben tener en cuenta los integrantes de los organismos de seguridad ciudadana en la prestación de sus servicios, y toda vez pues que sabemos que la ética también va, es en lo individual, que cada ser humano tiene sus propios valores que vienen de casa y su formación individual, pero en lo colectivo es importantísimo el que ellos tomen en cuenta esas condiciones de la ética en función a todas estas actividades que hacen. Por ejemplo, el caso de los bomberos en la prestación de sus servicios en la atención de las emergencias, el caso de la policía en lo que es la prevención del delito y en las acciones propias que ellos hacen toda vez que están desempeñando sus funciones en la calle. Entonces, bien, en ese sentido vamos nosotros pues a ir avanzando en el tema poco a poco y iremos desarrollándolo en la medida pues que estemos dando la presentación. Sí, excelente, Mauro. Entonces, con relación a este punto, es importante que nosotros consideremos que cuando hablamos de la ética, se supone que la ética tiene que ver con la filosofía del bien. Entonces, cuando nosotros estamos eh, hablando de la filosofía del bien, estamos integrando también un proceso de política pública donde nosotros vamos a ver que cada día se hace necesario el poder garantizar de manera clara, eficiente y transparente todo lo que son esos procesos en los cuales los servidores públicos, en este caso de seguridad ciudadana, realizan para poder generar lo que es la atención de cada una de las personas e instituciones que demandan los servicios de nosotros como servidores públicos en esta materia, ¿no? Y es importante que nosotros comprendamos que en este caso esa política pública relacionada con el servicio lo que busca es la implementación del bien común, dado que estas deben responder a todas y cada una de la ciudadanía en general. Partiendo de allí, entonces, vamos a estar trabajando cada uno de estos aspectos en donde, como hemos mencionado, es importantísimo que podamos incorporar todo este bien común, pero en donde obviamente y durante muchísimos años en todos nuestros países a nivel mundial se ha mencionado el tema de la corrupción. Cuando nosotros hablamos como la parte antagónica de la ética, obviamente va a tener como protagonista este tema de la corrupción, y es un poco lo que nosotros vamos a estar enmarcando dentro de este proceso en el cual vamos a estar conversando. Mauro, no sé si querías mencionar algo en este punto. Sí, bueno, ese definitivamente es un flagelo que ataca a todos los países, no necesariamente la región latinoamericana, es a nivel mundial, en donde se ha visto, de hecho, he escuchado en varias ocasiones que está la mala praxis, en donde ya es casi que ley o norma el porcentaje por lo que son las adquisiciones en cuanto se hacen las compras en las instituciones públicas o privadas. Y definitivamente eso no está bien. El que se haga costumbre y que todos ya de alguna manera gestemos cada vez que se van a hacer compras, se vaya de la mano con ese porcentaje de comisión, eso no necesariamente dice que es legal o que sea ético el que se haga, ¿no? Sí, fíjense que surge pues ese flagelo de la corrupción que incluso se ha percibido como una situación que atenta los derechos humanos de las personas. Porque cuando existe el tema de corrupción en la administración pública, no solamente es que
las personas se apropian de un dinero que no le corresponde, sino que dentro de ese proceso de apropiación indebida de fondos de una nación, observamos que entonces elementos básicos para la atención de las personas, como es el caso del transporte, de las escuelas, de los hospitales, de lo que es la buena gestión, se ve comprometida porque obviamente no alcanzan los recursos que están previstos para ello, y tal cual como ha mencionado Mauro, de alguna manera se desvían ciertos fondos y ciertos elementos que deberían beneficiar a la mayoría de las personas. Por ello, se ha planteado, para poder frenar ese síndrome que nos afecta a todos, como es el caso de la corrupción en la administración pública, es imperativo que podamos incorporar estos principios éticos que puedan beneficiar en la demanda que nos solicita la población en general, pero que se haga a través de una gestión transparente, una gestión consciente que nos permita precisamente poder desarrollar todo lo que son esos proyectos, todo lo que son esas ideas, pero que en el porcentaje que corresponde realmente permita poder tener resultados que sean cónsonos con lo que se está viviendo. Hemos visto, Mauro, en diferentes situaciones cómo hay proyectos que se inician con presupuestos enormes y que después quedan en el olvido. Sí. No solamente como tú mencionabas en nuestro país, sino también en otros. No, esto es tal cual como lo comenté, es un flagelo que es a nivel mundial. En unos con mayor descaro, niveles de descaro, y en otros con un poquito más donde cuidan más la forma, pero ciertamente eso lamentablemente ocurre a nivel mundial, este tema de la corrupción y de esas malas prácticas. El popular deja para los refrescos, eso es complicadísimo, y eso lamentablemente ya, en el caso nuestro, ahora sí, Venezuela, ya es casi que, si no te piden para el fresco, entonces ya tú quedas como que preocupado, ¿no? Porque entonces a lo mejor crees que hasta el carro te lo van a quitar. Sí, y fíjate que es algo importante, ¿no? Y tú mencionabas eso, Mauro, en el sentido de que se ha hecho como que una práctica común. O sea, el que tú pagues viaje, el que tú tengas que dar una coima, para poder hacer lo que corresponde hacer. Recientemente, cuando se intervino lo que es el servicio de identificación en nuestro país, esa intervención precisamente fue producto de una explosiva corrupción, en donde un trámite que normalmente podía costar en divisa $100, lo llegaron a cotizar hasta en 4.000 dólares, correcto. Por un pasaporte. Un exabrupto. Entonces, ¿cómo hace un país como el nuestro, y como la mayoría de los países centroamericanos y suramericanos en particular, que son los que tenemos más cerca, cómo hacemos para poder sobrellevar cosas que son comunes? El tramitar una licencia para conducir, un certificado médico. Ustedes ven que todo se ha convertido en que, bueno, si no me das una coima, en estos días también veíamos con preocupación en la detención de unos servidores públicos de protección civil que estaban vendiendo las pruebas de COVID, por ejemplo. O sea, hemos llegado al punto de tener una situación de corrupción que ya no solamente que daña en lo económico, sino que también daña en la salud, en donde vemos que se están vendiendo vacunas, por ejemplo. No, y el tema está en que más o menos, entonces un poco que la gente dice, bueno, no, pero es que la situación está complicada y la situación país obliga a que para que tú puedas llevar comida a tu casa, puedas adquirir los medicamentos que requiere en lo personal o familiares tuyos. Entonces, bueno, es la forma en que buscan para justificar esas acciones. Y definitivamente eso no puede ser aceptado, eso va de la mano con lo que son los valores. Y eso no, en el momento que nosotros ya dejamos que eso sea así y que entendamos y asumamos de que es normal, ya estamos perdidos como república, como nación, y definitivamente eso no se puede apoyar ese tipo de acciones. Entonces, fíjense cómo nos va afectando en lo cotidiano, cosas que antes las veíamos como lejanas,
pero que hoy por hoy ha permeado en cada una de las instancias, de los niveles de lo que conforma nuestra vida normal. Y eso me acuerda muchísimo eso de la viveza criolla que se ha instaurado, y esa viveza criolla precisamente ha permitido que lo que son esos valores y esos principios éticos que deben prelar en lo que son las políticas públicas se vean como comprometidos producto de esa práctica bueno, yo mejor... Mala práctica. Esa mala práctica donde, bueno, déjame agarrar algo aunque sea fallo, ¿no? O para que se lo lleve otro, mejor me lo llevo yo. Mejor me lo llevo yo. Entonces, dentro de este contexto en el que estamos hablando de la corrupción, de la ética en lo que es el servicio público, en la administración pública, nosotros tenemos que ver lo que son esas políticas en general. Mauro, si me acompañas. Sí, cómo no. Y en este caso debemos entender que las políticas públicas obedecen a problemas públicos. Es de allí entonces que para poder buscar esas soluciones se establecen lo que son las políticas públicas, que no son más sino que acciones o decisiones que toman las instituciones del Estado para satisfacer las demandas o necesidades de los ciudadanos. Y definitivamente hay que identificar un problema público para el diseño de una política pública. Algo importante con la política pública es que ellas deben tener un inicio y un fin. Si la política pública no tiene un fin, deja de ser política pública y se convierte entonces en un programa. Que tal cual como han ocurrido, y nosotros hemos tenido esas experiencias acá en el país donde se han diseñado unas políticas que se han visto de manera importante y bien interesante. El problema que a mi criterio es que las aplicaciones son las que ahí es donde se desvirtúa luego el tema de la política pública, ¿no? Entonces, siguiendo en el tema, hablamos de que el diseño de las políticas públicas tiene su origen en las demandas o necesidades de los ciudadanos, las cuales pueden ser manifestadas o latentes. Por todo caso, estos equipos técnicos van observando y van viendo de que tal vez tal situación, si no la toman, no se considera el desarrollo de una política pública de manera pronta, eso puede generarle una distorsión en lo que ellos quieran dentro de los programas que vayan llevando en el desarrollo de esa comunidad, y definitivamente tienen que tomar esas acciones. De ahí es donde nace entonces la condición de los diseños de las políticas públicas. Que debe satisfacer las necesidades de la población. De la población. No que se le impongan necesidades para entonces generar una política pública. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. O sea, tenemos que diagnosticar para poder conocer cuáles son las demandas o necesidades de la población para poder diseñar algo que realmente permita poder satisfacer esa necesidad. Y que ciertamente se parezca a ellos, porque si no, definitivamente no va a ocurrir, no va a resolver eso que se identificó de primera mano, ¿no? Sí. Luego, para ello, entonces viene el tema ético, que es lo que creo que es el meollo de nuestra presentación. Sí. Y la ética, bueno, es complicadísimo porque debe estar presente en todas las fases de la formación de las políticas públicas. Y ahí se complica porque, bueno, ahí es donde vienen las distorsiones. Pues, pensamos entonces siendo estos administradores de los fondos públicos, que ahí es donde podemos sacar, bien sea para el porcentaje que necesitamos para o que queremos desviar para otras condiciones, otras actividades, que tampoco eso es correcto, porque cada partida debe ejecutarse y cada proyecto se ejecuta para lo cual tú lo estás conformando y lo debes establecer para ello, ¿no? Y que hay una legislación que penaliza precisamente eso, pero que no tenemos como que autonomía dentro de ese proceso para que se proceda, valga la redundancia, a hacer la investigación y poner coto a esas situaciones que hemos visto. Claro, y ahí me nace otra duda, porque qué importante esto, porque ambos lo hemos vivido y los que van a ver la presentación también lo deben haber visto en la administración pública. Hay todos los controles habidos y por haber, millones de controles. Entonces yo me hago siempre la pregunta, loco, ¿cómo hacen y se llevan el dinero así de manera tan descarada y sin verlo a los lados? Habiendo Contraloría. Tantos controles, porque son un sinfín de controles, pero bueno. Siguiendo en el tema, tenemos entonces como primer punto que en el diseño, para que el contenido de esta política vaya en función del bienestar común y el problema o necesidad, poco lo que ya tú habías dicho, ¿no? Sí. Que debe, o sea, la política debe ceñirse o estar circunscrita al problema que se identificó. Si no, no va a tener sentido de lo que se va a hacer ahí. Luego tenemos que en el proceso de implementación o administración de la política, para hacer que se cumplan las políticas diseñadas o para modificarlas en los casos en que requieran, de manera que los recursos se utilicen eficientemente en resolver los problemas de la sociedad y no en beneficios particulares. Esto es lo que hemos venido hablando, ¿no?
sí, claro, y en función de lo que tú dices, sería el otro punto que vamos a estar tocando, Mauro, que tiene que ver con la relación de la función pública y lo que ha generado esa crisis de confianza en la población, que obviamente mella o merma lo que es también la creencia en este sistema que nosotros conocemos como un sistema democrático. ¿Por qué? Porque va a generar un cúmulo de factores que inciden en ese proceso, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos esto, esa crisis de confianza está relacionada con la creciente corrupción política y administrativa, la falta de transparencia en el manejo de los asuntos públicos, la insatisfacción producida por la falta de respuesta a las demandas sociales, que eso, sobre todo en nuestra región, ha producido unos cambios muy importantes y que a veces ha incluso generado conflictos a lo interno, producto de esa solicitud de respuesta a esas demandas sociales, ¿no? Obviamente la gente solicita soluciones rápidas porque el que tiene un problema y sabe que ese problema incluso han aportado recursos para que se solucione, lo que desea es que esa solución venga pronto y no que se tarde en cada uno de esos procesos que van a generar mayores retrasos y retrasos, entonces al final la gente no recibe ningún tipo de solución al problema que tiene en ese momento. Y que por supuesto va a privilegiar mecanismos de decisión ejecutiva y desvaloriza la función de los órganos deliberativos. Entonces, en eso tenemos un punto en el cual debemos estar trabajando y que tú querías comentar, Mauro. No, y que tú lo estás viendo ahora mismo cada vez que se tiene que tomar decisiones en función de cuando se van a manejar fondos públicos, bien sea, por ejemplo, caso de los desastres. Cuando quieren entonces desembolsar, los cooperantes quieren desembolsar los fondos, entonces viene la gran pregunta, ¿a quién se lo damos a que lo administre? Estas ONG todos siempre van a mandar, o sea, los organismos multilaterales en ocasiones ahora ya no quieren ni siquiera trabajar con los entes públicos por las experiencias que ya han vivido, o las malas experiencias que han vivido con lo que es la administración y la rendición de las cuentas. Ahí es donde toman entonces peso ciertas ONG, el caso de la Iglesia Católica, que todavía tiene cierta credibilidad, más allá de todo el tema de la pederastra que se está ahora mismo vislumbrando a nivel mundial, pero sigue teniendo credibilidad. Siguen siendo entonces las ONG las que ahora están siendo las que se están enfocando hacia ellos, todos estos donantes para que puedan ejecutar todos esos fondos. Bueno, no hablamos de poca cosa, hablamos de unas sumas importantes de dinero, para poder entonces hacer acciones sociales y establecer unas políticas públicas que, si bien es cierto, ahora mismo no van de la mano con el Estado, pero van en función de diseños propios que ha identificado el Estado como problema. Y ahí, bueno, hacia allá ahora se están enfilando estas baterías y creo que eso es un llamado de atención bien interesante, que si los que trabajan en la administración pública no consideran esos elementos, oye, aquí se va a dar un traspié bien importante. Y creo que eso va a perturbar, o no sé si vaya a beneficiar del todo a la comunidad al final, que siempre va a ser la que va a necesitar toda esta serie de asistencia, ¿no? Claro, entonces fíjate que lo que tú mencionas que tiene que ver con la falta de transparencia precisamente nos permite tener como que una visión de qué es la corrupción, la cual se define como un fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos, entendiendo que hay unas normas, correcto, pero que no somos vigilados aunque esté el ente, y que esos estándares normativos del sistema pueden favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa, que es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en muchas partes de nuestros países, y que, como mencionaba al inicio, de alguna manera van a ir mermando lo que son las condiciones de la población para los cuales se han creado esos fondos o esos servicios que deben atender esa demanda de la población. Sí. Entonces, para ello, sería interesante que empezáramos de alguna manera a establecer cuáles pudieran ser estas soluciones o estrategias para este problema, que definitivamente
ese problema a qué nos lleva? Al incremento de la pobreza por el desvío de los fondos públicos. Pues bueno, definitivamente que si están destinados para resolver, por ejemplo, el problema de lo que es la atención primaria en salud, y estos fondos son desviados, entonces habrá un problema importantísimo con eso, no se va a llegar a esa condición. ¿Por qué? Porque ese dinero fue desviado a otros fines distintos a lo que era la satisfacción de esa demanda para la ciudadanía, y por supuesto que eso va a generar un incremento en lo que es ese gasto, y la sociedad se va a agotar hasta el cansancio, que es un poco lo que tú comentabas hace rato, ¿eh? Que ya la gente se cansa, no cree en las instituciones, no cree en nadie, y eso definitivamente genera ese gasto social importante. Entonces, hay que entender que la reforma es la reforma de las instituciones públicas y la creación de códigos de ética compartidos por todos los funcionarios públicos en todos los niveles de poder. Porque bueno, esto sí, ciertamente no es porque el municipio tenga más o menos recursos, entonces eres más o menos ladrón, eres más o menos corrupto. No, eres igual de corrupto como el que está a nivel del ministerio o a nivel de la gobernación. ¿Okay? Entonces, bien, dentro de estas posibles alternativas de soluciones, ahora mismo hay propuestas a nivel de las regiones, a nivel mundial, que están dando pie para que se hagan procesos de manera transparente y que así pueda darse ese manejo integral de todos estos recursos, ¿no? Pasa la siguiente para que la veamos aquí. Entonces, fíjense que, tal como menciona Mauro, hay una puesta en escena de la necesidad de crear un sistema nacional que de integridad, que se define como un conjunto de elementos que posibilitan que los distintos componentes del Estado y la sociedad civil se organicen y actúen con transparencia, con eficiencia y con eficacia. Y ojo, es transparencia, no transparencia, no de trampa. Que nosotros realmente podamos tener un desarrollo de sistemas que realmente permitan incrementar la capacidad de los países para poder luchar contra el flagelo de la corrupción, pero que requieren, por supuesto, la implementación de algunos elementos, como es el caso del apoyo al liderazgo político. De los altos niveles de la conciencia, y ahí va, y eso lo podemos sumar con el apoyo de los políticos, porque un tema con que definitivamente, por eso es que siempre hablamos de que la política debe hacerse con P mayúscula, para que entonces sea ese compromiso que tenga desde esa alta cúpula a nivel jerárquico, y que definitivamente son quienes llevan las riendas bien sea del Estado, bien sea de lo que son las gobernaciones o las alcaldías, y que bueno, tiene que haber esos niveles de conciencia para que los recursos sean destinados de verdad para los que están concebido. ¿Okay? Claro, y si percibes el liderazgo político y altos niveles de conciencia, obviamente vas a obtener el apoyo público de todos los sectores. Correcto. El sector privado, que se va a motivar y va a dirigir todo y va a enfilar todos sus elementos para poder ir mejorando ese proceso. No, y que si tú vas llevando entonces la condición de esa motivación y tienes el apoyo del público y el sector privado también lo hace con unas condiciones de esas condiciones transparentes, que sean eficientes y eficaces, definitivamente vas a tener esa motivación del sector privado, y ahí sí vas a poder motorizar un poco lo que es la economía, los aparatos productivos, para que entonces pueda tener un desarrollo que vaya creciendo y no que se mantenga estancado, ¿ok? Para que luego también los medios de comunicación libres e imparciales, en donde se pueda difundir toda esta información de manera amplia, sin que haya ningún tipo de tapujos ni tamices, para que se pueda dar, entendiendo que eso es una corresponsabilidad de parte y parte, ¿ok? Porque también puede ser que del lado de los medios de comunicaciones vayan por la condición del amarillismo y ahí no permitan entonces que se dé ese desarrollo tal cual como se quiera. Que eso no lo puedes controlar, pero que tiene que ir también con la ética, porque correcto, cuando tú estás haciendo por lo menos periodismo de investigación, precisamente te enfocas en cuáles son los problemas que están afectando a la población, pero que sin ningún tipo de mordazas los puedas denunciar para que se pueda tomar acción en el asunto, que es lo que conocemos como noticia crimen, y que entonces vendría a ser el último punto, correcto, que es donde requerimos un sistema de justicia independiente y efectivo, no que genere normas, sino que haga cumplir esas normas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos infinidad de normas, pero pocas veces se aplican, y por eso tenemos tanta dispersión en estos procesos que nosotros estamos llevando a cabo desde el punto de vista ético para nuestra nación. Que por eso es que tiene que haber una separación de poderes, porque con la separación de poderes cada quien con su cada cual, es decir, los legisladores se ocuparán de hacerlo, bien sea a nivel nacional, estatal, municipal,
Y en este caso, los garantes de que se cumpla y se establezca toda esa parte normativa es el sistema de justicia. Y entonces cada quien, pues, en lo que le corresponda. Para que luego al final podamos entender algo como esta reflexión que queremos compartirles. La ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer. Esto lo plantea Potter Stewart y es como el final de esta breve presentación sobre ética en los servidores públicos de la seguridad ciudadana y que de alguna manera nos debe permitir a nosotros orientar nuestra función y nuestro compromiso en lo que es la gestión pública en materia de seguridad ciudadana. Mauro, para finalizar. No, para finalizar, es que importantísimo, con esta reflexión final, yo creo que sería bien bueno que esto pudiéramos nosotros de alguna manera que calara en todas las escuelas de formación de los servidores públicos y ahora sí integrar no solamente de seguridad ciudadana, sino de todos los servidores públicos y que dejemos de pedir para el café. Ok, entonces ya para finalizar, tanto Mauro Aponte y José Luis Núñez les agradecemos su atención. Si hay alguna duda, alguna pregunta, les agradecemos que la hagan por el canal de WhatsApp y vamos a estar atentos entonces para poder responder a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención y terminamos entonces con nuestra presentación. Hasta luego. Hasta luego.